¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles en este día domingo 30 de enero. Terminando, hermanos, el mes ya prácticamente nos queda solo un día para terminar el primer mes del año. Imagínense ustedes, del año 2022. ¿Cómo va de rápido el tiempo? Bueno, esto nos dice que Jesús viene pronto y hay que estar preparados para recibirlo. Hermanos y hermanas, qué gusto nos da llegar hasta donde ustedes se encuentren, ya sea mientras van conduciendo un vehículo, por si van oyendo la radio, o si están en su casita mientras están mirando la televisión o viéndonos en algún lugar ahí, en el internet. Es un gusto saludarles. Bendiciones para todos y bienvenidas otra vez al estudio de la lección de la escuela sabática, que otra vez mi hermano Ángelo Barri va a acompañarme para desarrollarlo. ¿Cómo está, mi hermano? Bendiciones, familia. Estamos muy contentos, agradecidos de Dios porque solo en Él hay éxito. Amén, así es. Y ya no somos esclavos. A través de todas estas lecciones nos hemos sentido a veces esclavos del pecado, a veces hemos caído, pero gloria a Dios que tenemos éxito. Queremos recomendar esta semana, como siempre lo hacemos, que se lea el capítulo. Bueno, esta semana la lección va a tener una combinación de 2 capítulos, pero léase el 7 y parte del 8, si quiere léaselo los 2. Agradecemos también a Dios porque ha sido bueno, como dice el pastor, ya hemos casi terminado el mes de enero, así que hemos visto ya el año 2022, entonces ya estamos en él, así que agradecemos a Dios por eso. Así que, pastor, yo creo que vamos a tener una oración para que Dios nos ayude. Así es. Oramos. Señor, te damos gracias y estamos muy agradecidos de que en este día tú nos des la oportunidad de ser victoriosos, de tener éxito. Estamos convencidos, Señor, y agradecidos de que ese éxito lo tenemos gracias a ti. Ahora, al abrir tu palabra, queremos que tú nos orientes y nos ayude a decir las palabras que tú quieres que salgan. Intercedemos también, Señor, por todas las necesidades que tenga tu pueblo y el que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El autor de la lección para esta semana le puso de la esclavitud al éxito. Y es que justamente eso es lo que sucedió con Pablo y lo que sucede con un cristiano que finalmente logra la victoria sobre el pecado. Deja de ser esclavo de eso tan nefasto en la vida como es el pecado y ahora es libre. Y una persona libre es una persona exitosa. Así que vamos a mirar bajo este título esta lección, que tendrá varios subtemas, como por ejemplo el de hoy, que es una ilustración, el de mañana, que es Pablo murió, no la ley, el del martes, que es la única salida, el del miércoles, que es por lo tanto no hay condenación, y el jueves, que es carne versus espíritu. Bajo estos 5 subtemas estaremos, hermanos, encontrando sin duda lecciones para nuestra vida. Vamos de una vez, ¿qué les parece? El versículo de memoria, hermano Ángelo, por favor. Aquí está, Romanos 8. Como les dije, vamos a estar leyendo el 7 en esta semana y el 8, como que se van a ligar, pero no va a terminar de todo el 8, sino parte del 8. Entonces vamos a leer el texto de memoria que está en Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pareciera un trabalengua, y dale, y entra, y yo a manera de comenzar, para que usted no se me ofusque, no se me ponga nervioso y diga que no entiende, déjeme ponerlo para que usted pueda ver el camino claro. Pablo, en estos 2 capítulos, Pablo está haciendo una biografía de él mismo. Él está hablando como de él mismo y usa, según el comentario bíblico, un tono irónico. Nada más para que usted tenga la idea y no diga, pero ¿qué es lo que dice Pablo? Bueno, él está haciendo una comparación de él mismo y vuelve y se saca, vuelve y se entra, para que el lector, así dice el comentario bíblico, para que el lector, para enganchar con el que lo estaba escuchando. En ese tiempo él tenía un público que era un poco complicado
y ahora nos tiene a nosotros, y pareciéramos como que no, como que Pablo se contradice. No, hermanos, vamos a ir viendo que la vida cristiana, y el texto aquí lo dice en una cita del Espíritu Profecía, la vida cristiana no es un remiendo. Que llegué a Cristo, dejé esto, dejé aquello. No, la vida cristiana tiene que ser un nuevo nacimiento, tiene que nacer de nuevo. No es poner parche. Y Elena G. de White lo dice en una cita extraordinaria que luego se la voy a decir. Pero eso es lo que quiere decir el texto de esta semana. Es que ya no somos remendados. Tenemos que ser nuevos. Y a través de la lección de la semana vamos a ampliar más en ese texto. Interesante lo que Pablo dice en esta porción de la Escritura. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué cosa era imposible para la ley? Era imposible para la ley condenar el pecado. La ley solo tenía la función y ha tenido la función de revelar el pecado, pero ella no puede condenar el pecado. Pero es interesante que Pablo diga que la ley no lo puede hacer porque es débil por la carne. No es que tenga debilidad inherente la ley, sino que Pablo está diciendo que el débil es el hombre que no la puede cumplir. Pero interesante, que lo que era imposible para la ley, que era condenar el pecado, Cristo vino a hacerlo. Amén. Por eso dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, Él sí hizo lo que la ley no podía hacer, condenar al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Finalmente, hermanos, lo que está diciendo Pablo es, Dios vino a hacer lo que la ley no podía hacer, que es condenar el pecado. ¿Y qué significa condenar el pecado? Significa destruirlo. En otras palabras, el pecado no tiene ningún poder. El Señor Jesús se lo ha destruido. Y usted dirá, pero ¿cómo? Yo siento que sí. ¿Tiene poder en mí? Sí, pero es porque nos gusta andar conforme a la carne. Y cuando andamos conforme a la carne, Él se enseñorea de nosotros. Aquí está diciendo que la justicia de la ley se cumple cuando no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo, hermanos, toma control de nuestra vida, cuando los frutos del Espíritu son los que nos gobiernan, entonces, mis hermanos, el pecado no tiene poder en nosotros, porque Cristo vino para condenarlo, para destruirlo. Eso es lo que dice Pablo que realmente ocurrió. Y ahí es donde viene ya lo que la hermana White dice, que sucede cuando nosotros hemos decidido andar conforme al Espíritu. Que dice el don profético acerca de en qué se convierte a la hora la vida del cristiano. No, la vida del cristiano dice ahí, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. Que nosotros pudiéramos ahí hacer una pausa, pero la voy a leer entera, pero voy a volver a leer esa parte. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Enteramente. Óigame, yo voy a leer eso de nuevo. Voy a leer eso de nuevo porque yo estoy seguro que quizás yo tuve que leerlo varias veces para entenderlo, porque yo creo que por aquí pasamos todos. En la semana pasada estuvimos hablando de una lección que el pastor trajo una cita, comentó una cita que hemos sido enterrados vivos. Entonces, yo voy a leer esto de nuevo para que tú te examines, como dice el mismo Pablo, nos examinemos a nosotros mismos. La vida del cristiano no es una modificación o una mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Bueno, pensándolo así, yo creo que la mayoría, no voy a ser absolutista porque no es bueno, pero la mayoría de nosotros entramos a la iglesia o entramos a la vida cristiana mejorando algunas cosas. Ah, no, ya yo no hago esto, yo no... Aquí te está diciendo que eso no es, tú no has hecho nada.
No, eso no es una vida cristiana, eso no es lo que Dios quiere. Bueno, pues podemos decir, bueno, ya yo modifiqué todo en mi casa, ya no veo esto, no. Tampoco. Una vida enteramente nueva. ¿Y qué es nuevo? Nuevo es nuevo. Nuevo es nuevo. Una cosa nueva es totalmente nueva. Algo que no existía. No existía antes. Sí. Entonces, aquí el deseo de toda la gente nos está diciendo la condición que nosotros tenemos que adoptar cuando venimos a Cristo. Cambiar nuestra forma de ser totalmente un nuevo ángelo. Y pensándolo así, yo digo, caramba, ¿cuánto tiempo tuve yo y no entendí esto? Y quizás en ese proceso dañé tantas personas predicando un evangelio a media. No, pues ven así, no hay problema. Dios te acepta, Dios te quiere así. Yo no sé a cuántas personas le habré hecho yo daño. Pero, hermanos, siempre Dios es bueno, y es lo mismo que Pablo nos va a decir aquí. Exacto. Porque Pablo fue un cristiano como ese que yo le estoy presentando, y a través de la semana usted se va a dar cuenta por qué lo decimos. Y retomando lo que dice el versículo de memoria, de que hay algo que es imposible para la ley, nosotros vamos a mirar ahora una ilustración de esto. Y esto es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Hermano Ángelo, ¿cuál era la condición del antiguo Israel al intentar obedecer la ley moral de Dios con sus propias fuerzas? Vamos a ir a Romanos. Ahí vamos a leer Romanos para que Él sea el que nos oriente. Romanos 10. Pero el pueblo de Israel era igual que nosotros. Creía en ellos resolver su problema por ellos mismos. Dice Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignoran la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Salvación por obra, podríamos decir. Claro. Israel fue el que complicó. Miren, hermanos, si hoy nosotros, si Pablo parece tan confuso en Romanos, es gracias al pueblo de Israel que complicó esto a este nivel, de que lamentablemente el pueblo de Israel decía, no, es que eso, como me lo están pintando, es muy fácil. Tenemos que hacer algo, y así estamos la mayoría de los cristianos, buscando algo que hacer para poder ser salvos. Sí, hermanos, aquí definitivamente que se dieron, como decimos, dice un dicho, en la torre los israelitas, porque les doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, es un celo fanático. No tienen realmente un conocimiento de lo que verdaderamente significa la ley de Dios, porque ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. No se sujetan a la justicia de Dios. En otras palabras, como dice la pregunta, están intentando obedecer la ley moral solamente con sus propias fuerzas, porque yo puedo. Y por eso es que los vemos recargando el sábado. Por eso los vemos poniéndole al mandamiento del sábado muchas otras cosas allí que habían hecho de él una carga. Vemos nosotros a ellos pretendiendo ser perfectos por guardar la ley, pero sin Jesús, sin Dios en sus vidas. Por eso les dice Pablo, solo tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y eso es un peligro. Cuando nosotros, que por ejemplo enseñamos que hay que guardar la ley de Dios, que hay que respetar los mandamientos, es un peligro de que por ahí le demos mucho énfasis a eso, pero con una vida espiritual seca, con una vida vacía, con una vida que solamente hace énfasis en la letra, en la regla, pero no en el espíritu. Es decir, no tiene una vivencia con el Señor. Hay que tener cuidado de que no vayamos a caer como los judíos, como los fariseos, como estos que dice que solo tenían celo de Dios, pero no era conforme a ciencia.
Hermanos, debemos nosotros respetar los mandamientos de Dios, debemos inculcar a otros que los respeten, debemos guardar el sábado, pero llenos de Cristo, hermanos. Amén. Es decir, teniendo una íntima comunión con Él. Si no, pues tristemente nos podría pasar lo mismo que Israel. A ver cómo dice la hermana Guay que esto sucedía realmente con ellos. Bueno, está fuerte. Dice, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Oiga eso. Sí. Ellos eran supuestamente los defensores número 1 de la ley. Y miren lo que dice de ellos mismos. Ellos no sabían los pecadores que eran y el corazón de ellos dónde estaba. Por eso le digo que esto no es cuestión de la iglesia. Yo siempre he estado en contra de esto en la iglesia. Bueno, en la iglesia adventista creemos esto, creemos que bueno, yo voy a guardar esto, yo voy a guardar aquello, hago esto, no hago. Cada quien coge un pedazo de lo que. Y hay algunos que nos hacemos fuertes. Por ejemplo, lamentablemente por eso, y voy a meter aquí quizás algo que no está en la lección, pero lamentablemente por eso quizás hay una apatía con la reforma pro salud, porque hay algunos hermanos que se hicieron buenos en reforma pro salud y usaban la reforma pro salud para atacar a los otros hermanos. Pero entonces en las otras cosas de la iglesia, cero. Sí. Pero eran crueles y fuertes. Entonces algunos hermanos creen ahora que todo el que habla de eso viene con la misma medida. Bueno, pues eso pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, usted no podía caminar los sábados tantos pasos. Imagínense qué ridiculez. Sí. Qué ridículo eran. Pero su propio corazón no comprendía que sin Cristo le era imposible guardar la ley. Pero ellos decían que lo tenían. ¿Y qué tenían? Nada. Solamente eran legalistas. Así es. Era un legalismo el que promovían, el que se jactaban tener, pero no se sujetaban a la justicia de Dios, que es Cristo. Bueno, ¿qué ilustración práctica en este caso utiliza Pablo para explicar la relación entre la humanidad y la ley moral de Dios y cómo podemos estar muertos a la condenación de dicha ley? Bueno, aquí Pablo, antes de leer, Pablo aquí nos viene hablando, esto lo van a entender, todo el que esté casado va a entender esta ilustración, porque aquí ya comienza el 7 y Pablo viene a hablar de una unión matrimonial para hacerlo más entendible. Y dice él que cuando la esposa o el esposo muere, ya uno queda libre del compromiso. Así que vamos a leerlo mejor, vamos a leerlo. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues que hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras ésta vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. El 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Aquí nos está pastor diciendo claramente, de nuevo, ya la semana pasada nosotros tuvimos ese énfasis ahí, de que muerte y muerte y muerte. Nos está diciendo literalmente que usted dijo la semana pasada en una de las lecciones muy interesante, somos esclavos de uno de los dos, Sí. o del diablo o de Dios. Y aquí Pablo nos está diciendo, en una de las dos muertes tú tienes que estar. En una de las dos. O eres de Dios, te mueres para el lado de Cristo, o te mueres con el pecado. Así es. Bueno, hermanos y hermanas, qué interesante. ¿Cómo podemos estar muertos a la condenación de dicha ley? Bueno, aquí nosotros miramos esta analogía, que solamente cuando estamos en Cristo, hermanos, es que nosotros podemos tener vida, podemos estar libres. Porque miren ustedes, dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere,
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. La analogía es bien clara. Solamente estando con Cristo, dice el versículo 4, solamente si estamos con el Señor, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros solamente si estamos muertos al pecado, el pecado que cometimos al transgredir la ley, solo estando muertos a eso, nosotros ahora somos de Cristo. Mientras estemos en el pecado, pues bien difícil que nosotros digamos que somos de Cristo. Así que es importante entender esta ilustración. El don de profecía, ¿cómo nos lo amplía más todavía? Aquí dice: aparte su vista de las imperfecciones de los demás y fíjela persistentemente en Cristo. Investigue su corazón contrito, su vida y su carácter. No solamente necesita recibir más luz, sino que debe ser vivificado para que pueda ver el banquete que tiene delante y pueda comer y beber la carne y la sangre del Hijo de Dios que es en su palabra. Al probar la buena palabra de vida, al alimentarse del pan de vida, puede percibir las virtudes del mundo venidero y ser creado de nuevo en Cristo Jesús. Cada día con Dios, página 44. Aquí nosotros, pastor, tenemos claro que podríamos nosotros sacar una conclusión de que Dios nos mata para resucitarnos. Nuevo, vamos a decir así. Tengo que matarte. Óigame, se pone difícil, ahí cualquiera no quiere, no, espérate, así no, pero no hay otro camino, es lo que está diciendo Pablo aquí. Sí. Y entonces hay algo interesante que me llama la atención, que quiero resaltar antes de terminar el día de hoy, y es que Pablo aquí pareciera, lo vamos a ver en el transcurso de la semana, pero como comienza el capítulo y quizás no lo volvamos a tocar al principio de semana, quiero hacer ese comentario. Pablo comienza el capítulo 7 hablando: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y pone entre paréntesis: hablo con los que conocen la ley, porque en el transcurso hay gente que usa en este capítulo para hablar de que, mira, Pablo dice ahí que no se necesita ley, pero Pablo le está diciendo, aquí Pablo pone un paréntesis cuando comienza y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y pone un paréntesis: hablo para los que conocen la ley. No le está hablando a gente que no guardan ley. Así que si usted no guarda la ley, Pablo no te está hablando a ti. Pablo le está hablando a gente conocedores de la ley. De hecho, si nos devolvemos, leemos el 7, hay una división entre el capítulo 6 y 7 que no está ahí según el comentario. Voy a leer el 23 del versículo 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sigo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y pone él ahí: pues hablo con lo que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre entre tanto que éste vive. Bueno, para volver de nuevo a la lección y no alargar mucho, ¿podría ser pecado una ley dada por Dios? Es una pregunta que yo me hice cuando leía esto. Podría, porque hay personas que dicen, ve que la ley eso es pecado. Entonces la pregunta sería muy válida: ¿podría ser pecado una ley dada por Dios mismo? ¿Qué Dios no va a dar pecado a nosotros mismos? Entonces, yo creo que con eso termino mi comentario para que usted lo piense. ¿Podría ser pecado una ley dada por Dios mismo para las personas que usan este capítulo para decir que podemos vivir sin ley? A mí me llama la atención, hermanos, esta ilustración de la viuda, que ella es libre de volverse a casar solo cuando el marido muere. Así también cuando nosotros hemos, digamos, muerto o hemos, nos hemos liberado de la condenación de la ley, cuando Cristo nos ha libertado,
entonces nosotros estamos libres para hacer de otro, en este caso de Cristo. Nos casamos con Cristo. Me llama la atención esta ilustración porque, aunque no es el tema, yo creo que aquí hay una luz bien amplia cuando se trata de el recasamiento. Es una ilustración nada más, pero miren ustedes, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Cuándo es que queda libre una mujer para volverse a casar? Cuando el marido muere. Pero ahora. Bueno, no me lleve para lo profundo, pastor. Yo le voy a dejar ese comentario a usted nada. Hermanos y hermanas, ahora se ha hecho un desastre del matrimonio. Ustedes pueden ver que ahora no es porque el marido muere, ahora es porque ya me cae mal, ahora es porque ya no lo aguanto, ahora es porque ronca mucho, ahora es porque del carácter, y por eso rompemos el matrimonio y ahí nos vamos a buscar otro. Miren cómo estamos, por qué nos hemos salido del mandato bíblico. Y en esto que estoy diciendo se han salido hasta pastores del Israel moderno, hermanos que se recasan otra vez, hermanitas que ya no aguantaron al marido, se divorciaron, andan buscándose otro, o el hombre igual. Hermanos, aquí está bien claro. Dije que me salía un poquito del tema, pero es que no puedo dejar de mencionarlo, porque la ilustración que está poniendo Pablo en relación con lo que ocurre con el pecador, que finalmente es liberado de la condenación por Cristo, está por lo tanto libre para casarse con Cristo. Es interesante. El ejemplo que usted está diciendo, así mismo. Sí, la ilustración es claro. Aquí nosotros vemos de que, por eso la lección de hoy se llama una ilustración. La ilustración de la viuda que queda libre para volverse a casar solo cuando su marido muere. Así también el hombre se casa con otro, que en este caso es Cristo, solamente cuando ha muerto o ya se libera de esa condenación que la ley ha hecho sobre él por haber pecado. Así nosotros miramos que, hermanos, es importante que Jesús sea nuestro esposo, que nos casemos con Cristo y estemos en una relación de matrimonio con Él, siendo fieles a Él. Amén. Y no transigir con el pecado, no pisotear la ley para no estar bajo su condenación, y hermanos, de esa manera aprobar, como dice aquí, la buena palabra de vida, al alimentarnos incluso del pan de vida. Quiero, pastor, decir nada más, esa misma cita comienza con lo que yo creo que debiera ser una ley para nosotros. Aparte su vista de la imperfección de los demás, y fíjela oiga la palabra, persistentemente en Cristo. Así es. Por eso yo digo que Elena G. White tenía el don del Espíritu Definitivamente. Santo. Porque es que no pudo haberse dicho mejor. Aparte su vista de la imperfección de los demás y fíjela persistentemente. Eso quiere decir, no un ratito, no. Persistentemente en Cristo. Así es. Pues vamos a orar, hermanos. Amén. Para pedirle al Señor que nos ayude a hacer de Él todo el tiempo y a que seamos libres de aquella condenación de la ley por haberla violado, y de esa manera mantenernos siempre con el Señor. Amén. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre nuestro que está en el cielo, Amén. Señor, le pedimos que nos ayude a permanecer en una relación estrecha, muy unida a usted. Amén. Que nosotros, oh Padre, podamos completamente separarnos del pecado, que estemos, Señor, libres completamente de la condenación de la ley por haberla transgredido, y que, Padre, de esa manera nos mantengamos liberados y siempre unidos y relacionados solamente con usted. Amén. Señor, en sus manos de amor nos ponemos, le pedimos que el pecado sea condenado completamente en nuestra vida, que sea extirpado, que sea, Señor, completamente destruido de nuestra vida. Háganos victoriosos, Señor, sobre el pecado, denos fuerza de voluntad para no pecar, para no transgredir más su ley y no estar más en condenación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.